Hola y bienvenido una vez más a tu canal favorito de tecnología Connect TV Plus. Hoy presentamos el review de la Samsung RU9000. Viene con un diseño simple y moderno a la vista, con unos bordes no tan delgados de aproximadamente 2 centímetros, que la hacen ver un poco gruesa en comparación a otros modelos de esta gama, recordándonos a la RU8000 del año pasado. Sus soportes tienen forma de T, garantizándonos una mejor estabilidad a la hora de colocarla sobre algún mueble, y están hechos en su mayoría de plástico sólido con una cobertura semejante al aluminio. Al igual que en otros modelos, no necesitaremos de tornillos para articularlos a la pantalla, pues solo debemos deslizarlos hacia arriba hasta escuchar un clic y listo. La parte de atrás es totalmente de plástico en color negro con una textura horizontal agradable al tacto, con unas pequeñas ranuras horizontales para sostener y ocultar los cables. Además, todas las entradas están orientadas hacia los lados, facilitándonos el acceso a ellas si pensamos montarla a la pared. En la parte frontal inferior, debajo del logo de Samsung, notaremos un pequeño botón, el cual nos permite encender o apagar la pantalla, cambiar el canal, cambiar la fuente de entrada y ajustar el volumen. Su grosor es de 6 centímetros, así que no habrá ningún problema si queremos fijarla a la pared. Incluye el One Control Remote con un aspecto minimalista y un par de pilas. Los precios y tamaños los puedes encontrar en la descripción del video. En conexiones tenemos 4 entradas HDMI 2.0. El puerto número 4 viene con retorno de audio. Es ideal para conectar una barra de sonido o algún teatro en casa. 2 entradas USB para conectar tu disco duro o una memoria USB. Una entrada para el cable de internet. Una salida óptica digital para conectar un teatro en casa. Y una entrada para la antena o cable. Es compatible con Bluetooth versión 4.2 y soporta redes 5G sin problemas. En general, la pantalla posee una excelente relación de contraste, brindándonos una calidad de imagen muy equilibrada casi a la par de la TU8500, manejando unos colores precisos e intensos que notarás a simple vista. Su brillo es alto para ver contenido estándar. En el caso de HDR conseguiremos resultados pasables. Además, combate bien los reflejos durante el día o con las luces encendidas. En cuanto a su uniformidad de negros, quedaremos más que satisfechos, pues son bastante buenos, en especial al verla en una habitación oscura presentando mínimas fugas de luz. Desafortunadamente no tiene una función de atenuación local para mejorar aún más este aspecto. Es ideal para ver películas, series, documentales, deportes y hasta jugar videojuegos, debido a que incluye un modo juego suficientemente estable junto con un bajo retraso de entrada, y cuenta con un buen tiempo de respuesta de solo 6.5 milisegundos, consiguiendo que nuestras partidas sean muy fluidas y rápidas, sin sobresaltos en la pantalla. Si quieres tener mejores resultados para ver contenido o juegos en HDR, te recomiendo elegir el modo de imagen HDR dinámico, con el contraste al máximo. Esta pantalla admite la mayoría de las resoluciones comunes. Es compatible con formatos de video HDR10, HDR10 Plus y HLG. Su tasa nativa de refresco es de 60 Hz, además de contar con el modo de baja latencia y con una frecuencia de actualización variable, convirtiéndola en una opción excelente para jugar. La Samsung RU9000 también es conocida como Samsung Serie 9. Es una pantalla 4K de la línea 2020, adecuada para la visualización en habitaciones oscuras, ya que tiene una alta relación de contraste para producir negros profundos y una buena gama de colores gracias a su panel UVA. Tiene un brillo muy decente con un buen manejo de los reflejos, desempeñándose bastante bien en el día a día.
Es ideal para jugar videojuegos pues tiene un gran tiempo de respuesta para ofrecer escenas de movimiento rápido con un mínimo de desenfoque de movimiento, con un retraso de entrada muy bajo, haciendo que los juegos se sientan más receptivos, y es compatible con la frecuencia de actualización variable, para ayudar a minimizar temblores en la pantalla. La podemos encontrar en pocas tiendas departamentales y varios sitios web por un precio accesible. Lo bueno es que posee una calidad de imagen bastante buena en general, conformada por un buen brillo, un gran contraste y una uniformidad de negros excelente, casi igualando a su hermana la Samsung TU8500 y a la par con la Sony X800H. Su sistema operativo es Tizen, con una interfaz muy fácil de usar que funciona sin inconvenientes. En ella encontraremos aplicaciones como HBO Go, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, YouTube, Apple TV, por mencionar algunas de las muchas apps que podremos descargar desde la tienda de aplicaciones. Viene con un procesador Crystal Color 4K de 4 núcleos, su memoria interna es de solo 3.82 GB y una memoria RAM de 2 GB, asegurándonos un muy buen rendimiento. Es compatible con los asistentes de voz inteligente de Google Assistant y Alexa e incluye el Control One con un botón para activar los comandos por voz con buenos resultados en la práctica. Lo malo es que no cuenta con una función de atenuación local para mejorar aún más la calidad de imagen, con un brillo que es insuficiente para ver contenido en HDR de manera adecuada, ya que su desempeño será ligeramente por debajo de lo normal, sin olvidar que sus ángulos de visión son limitados, así que debemos de estar enfrente para verla correctamente. Además, la potencia del audio es de solo 20 watts, que resultan decentes para espacios sin mucho ruido. Si deseas mejorar el audio, puedes adquirir una barra de sonido o algún teatro en casa. Por último, no incluye ninguna entrada HDMI 2.1. En mi opinión, la RU9000 es una muy buena pantalla para ver casi todo tipo de contenido, ofreciéndonos una calidad de imagen en general bastante aceptable, a la altura de la Sony X800H y de la TCL A527. Muy recomendable si buscas una pantalla 4K accesible, con un buen tamaño para ver películas, series, documentales, videojuegos, TV abierta o deportes, sin dejar de lado la calidad en las imágenes, con la posibilidad de verla en una habitación oscura e iluminada también. Sin embargo, no te la recomiendo si eres un poco exigente con el HDR o si buscas una relación de contraste más alta, pues podrías decepcionarte con los resultados. En resumen, estamos frente a una pantalla 4K que cumple muy bien con la mayoría de sus funciones. Espero les haya gustado y servido este review. Cualquier duda que tengan, háganmela saber en la caja de comentarios. Pronto estaré subiendo más videos al canal. Recuerda que aquí nos ayudamos entre todos. Muchas gracias por ver este video. Los invito a suscribirse al canal, compartir y darle like a los videos. Hasta la próxima.